todos felizmente de vuelta a la presencialidad, con mascarilla, pero al menos nos podemos ver la mitad de la cara, al menos. Protocolo, ustedes saben. Bueno, quiero saludar a Mauro Lombardi, decano de la Facultad de Comunicaciones y Artes. ¡Bravo! Aplaudan los alumnos, por favor. No sé. A don Claudio Pablaza, vicerrector de la sede de Santiago. Erwin Krauskopf, vicerrector de investigación. Erwin, gracias por estar. Luis Campos, director académico del Campus Santiago Centro, bien, dueño de casa. A todas las otras autoridades, docentes académicos de nuestra facultad. El equipo de la carrera de periodismo, el director de carrera, don Patricio Gutiérrez. Aplausos, por favor, para el director. Y a nuestra querida Vilma Saavedra, nuestra coordinadora académica también. ¡Vilma! Los tiene que aguantar a ustedes, chiquillos, con todas sus cosas. Ya. Bueno, darle la bienvenida, obviamente, a nuestros invitados a este conversatorio que, obviamente, dada la contingencia, se enmarca en el conflicto Rusia-Ucrania. Este conversatorio que, obviamente, como todas las actividades que nosotros buscamos hacer, tiene que ver con acercar los temas de la contingencia a ustedes, a nuestros estudiantes, que este tipo de conversatorios, de actividades, de foros, que siempre lo conversamos, y yo lo hablaba con los alumnos de primero ayer, tiene que ver con un gran complemento a la formación que uno hace en el aula y en la calle, por supuesto, con dos grandes periodistas, como nuestra querida Andrea Aristegui. ¡Bravo! Baile coordinador de piso. Periodista de la Pontificia Universidad Católica de Chile, conductora de las ediciones AM y Tarde del noticiario Mega Noticias de Mega, conductora del programa Doble Opuesto de Radio Infinita y por supuesto que estuvo, ustedes la vieron, en Ucrania, justamente, Ucrania y Polonia, donde cubrió el conflicto. Andrea, muchas gracias. Y autora del libro, por supuesto, también. Así que muchas gracias, Andrea, por estar acá con nosotros. Y está a la venta después. Afuera está a la venta y un pañito en el suelo. Ustedes vamos a hablar de eso también. Gracias, Andrea, por estar acá. Y don Rafael Cavada, bravo. Conductor de la edición AM del noticiario Chilevisión Noticias los fines de semana, supongo. Hay novedades. Ya. Semiconductor, digamos. Ya. Y lo más importante, conductor del programa Sonar Informativo y Sonar Global de Radio Sonar. Eso la lo mejor radio de Chile. Por lejos. Por lejos. Así, bueno, gracias, colegas y amigos, además, son amigos de la casa, han estado con nosotros. Y gracias por estar y por compartir sus experiencias, sobre todo de algo que todavía sigue en desarrollo, además. Literalmente una noticia en desarrollo. Tú, Andrea, fuiste de las pocas mujeres, además, que estuviste allá en la zona de conflicto. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo es esta experiencia de vivirlo? Algo que se amenazaba, que la Tercera Guerra Mundial, el estar allá. ¿Cómo marca la diferencia como periodista? Bueno, la amenaza está, ¿no? Lo dijo el canciller ruso Sergei Lavrov hace algunos días, que no descartaba que esto pudiese en el fondo escalar y es el gran temor que existe de cómo esto podría seguir ampliándose. Pero yo creo que la experiencia de una cobertura en terreno siempre tiene un montón de complejidades que van más allá de lo más obvio, que es estar en una zona de conflicto. Y yo creo que eso es bueno como entenderlo cuando uno empieza a hacer trabajo en terreno cuando es periodista. Ojalá nuestras preocupaciones fueran siempre solo en términos del contenido y de las historias que vamos a contar. Pero cuando uno está en terreno tiene un montón de otras dificultades que pueden ser logísticas, del cómo moverse, cosas bien a veces que podrían parecer muy menores, ¿no? Pero que son fundamentales, como por ejemplo, cómo despacho, cómo me conecto a una red de internet en una zona de catástrofe, cómo voy filtrando la información que va llegando y en estos tiempos en que hay tanta información y tanta desinformación a través de, por ejemplo, las redes sociales. Bueno, yo creo que ahí tenemos muchísimos desafíos. En términos de el ser mujer, yo creo que, claro, en Chile todavía es un tema. Lo que yo vi en terreno y he visto ya en varias coberturas desde hace tiempo es que, al menos a nivel internacional, las mujeres hace mucho rato que están en terreno en situaciones complejas y en zonas de conflicto
Y no estoy solo hablando de periodistas mujeres, sino que reporteras gráficas, camarógrafas, y creo que ese es un tema que es bien interesante de empezar a evaluar, ¿no? De por qué nosotros todavía hay ciertas áreas donde cuesta tanto hacer esa transformación, y creo que ahí tenemos un desafío pendiente. Mi experiencia como periodista mujer, bueno, es la misma que podría tener, yo creo, Rafa, como periodista hombre en terreno, básicamente. Así es. Sí. Don Rafa, que, hay que aclarar que Rafael tú no votaste a Saddam Hussein, ¿no es cierto? No. Que la gente se confunde. Yo porque solo como fui tú estás- testigo. Sí, bueno, tú también llevas muchos No años. haré declaraciones. Llevas muchos No, sin años, mi abogado al lado. llevas muchos años reporteando zonas de conflicto. ¿Qué tuvo de distinto esta cobertura a otras? Es una manera súper polite de decir que estoy viejo, ¿eh? Te lo agradezco. pero Sí, llevo muchos años en esto. Estaba buscando precisamente un nombre, no lo alcancé a encontrar. Pero a propósito de la pregunta que le hacías a Andrea, yo de las coberturas que vi en Irak, de las mejores que vi fueron de mujeres. Olga Rodríguez de Cadena Ser. Hay una chica que no me acuerdo de su nombre, pero que la volví a ver ahora hace poco en un documental que se llama Morir para contarlo. Que es una chica cuyo esposo murió en el avance hacia Irak. Le cayó y ahora está casada con otro corresponsal de guerra. Entonces, para responder esa pregunta, no es excepcional que Andrea, que es mujer, cubra conflictos. Lo excepcional es que Chile mande muy pocas mujeres a cubrir conflictos. Dicho aquello, ¿qué fue diferente en esta guerra? Mira, no hay ninguna guerra que se parezca a otra. Todas tienen sus particularidades. Y aunque lo conversaba con don Mauro Lombardi antes de entrar, uno encuentra escombros en todas las guerras, pero cada una tiene algo que la diferencia. Para mí, esta guerra en particular, en la cual logramos acercarnos muy poco a Kiev, porque habían infinidad de problemas logísticos y de seguridad para llegar a Kiev, y además no me dieron permiso. Desde el canal, no desde mi casa, debo aclarar. El ver cómo llegaban familias completas a la frontera. O sea, un señor de mi edad, 50 años, con su esposa, 45 años, 48 años, niños de 15 años, niños de 10 años, niños de 2 años, a la frontera, todos en patota, 2 grados de temperatura, todos abrigados con ¿viste esos carritos que se usan para ir a la feria? Y una maleta, eso era lo que podían haber sacado de su casa. Quedaban en la frontera, los papás se despedían de sus hijos, que se agarraban de las manos de sus mamás, y ellos pasaban una fila larguísima hasta llegar al checkpoint de la frontera y se iban a Polonia, y los hombres se devolvían a pelear. Esa crudeza de la imagen, que por supuesto no pudimos grabar porque los ucranianos no te dejan grabar en ninguna parte, pero esa crudeza de ver cómo la familia llega hasta el momento en que se tiene que separar y cómo el hombre trata de cumplir con su rol arquetípico de ser el macho que sostiene la situación mientras los demás se desarman, se trastoca, porque los hombres miraban cómo se iban sus familias y no sabían si le iban a volver a ver, y que las mujeres se hacían cargo, como lo han hecho en tantas guerras a lo largo, no de este siglo, sino de la historia de la humanidad, se hacían cargo de todo lo que venía por delante. El ver eso, o ver a las familias llegando al Lviv y sabiendo que a partir de entonces su ruta era salir a otro país, es chocante por lo organizado. Uno está acostumbrado a ver las desbandadas de gente, pero esto era como súper civilizado, si quieres, hasta llegar a ese evento ultra bárbaro de la separación de las familias, porque unos se van a sobrevivir y otros se quedan a pelear. Y como, a propósito de esos casos, bueno, Andrea, tú también viste millones de casos así. Otra cosa, siempre hablamos con los alumnos, cómo separas el tema de emocionarte, porque es imposible que uno no se desarme de repente con ver un caso así, y tener que informar y mantener esa distancia. Hasta ¿cómo trabajas ese límite? Porque una cosa, uno tampoco es no tiene hielo en las venas, digamos. Entonces, claro. pero ¿hasta dónde uno puede involucrarse o no sin perder de vista que uno está haciendo un trabajo periodístico? Sí, yo creo que eso es el punto de partida, ¿no? Que nosotros cuando estamos en terreno estamos para contar las historias del resto, no para contar nuestras propias historias. Somos privilegiados en tener la posibilidad de darle voz a quienes no tienen voz en momentos tan difíciles como esos. En mi caso, yo estuve muy centrada en mi trabajo en lo que pasó con el fenómeno de los refugiados que menciona el Rafa, porque
esta guerra en particular genera una crisis de refugiados que quizás no habíamos visto con la velocidad que ocurre en otras guerras, porque además, a diferencia de lo que ha sucedido en otros conflictos, en esta oportunidad los vecinos, la mayoría de los vecinos de Ucrania les abren las puertas inmediatamente. Lo que sucede normalmente es que las puertas de los vecinos se cierran y los refugiados quedan atrapados en la frontera y ahí se establecen campos de refugiados, que es lo que hemos visto en tantas otras oportunidades. En este caso lo que sucede es que países vecinos como no solamente Polonia, que obviamente es el principal, pero Rumania, Moldavia, países además muy chiquititos en el caso de esos dos últimos y muy pobres también, abren las puertas para el cruce de estos refugiados. Por lo tanto, lo que se ve es un éxodo masivo que no habíamos visto a esa velocidad en otras oportunidades. Y en lo particular, creo yo que otro de los temas o de los elementos que hace tan particular lo que sucedió en esta guerra es el rostro de mujer de la guerra. En el fondo, lo que el Rafa decía respecto a cómo las mujeres cruzan con sus niños en brazos, con las que tuvieron más suerte, un par de mochilas o maletas, otros tuvieron que dejarlos en el camino porque no les daba para poder llevar sus cosas. Y me tocó estar ahí permanentemente en esas conversaciones con esas mujeres, con mujeres muy fuertes, pero muy vulnerables a la vez, con una mirada perdida, sin saber muy bien qué iba a pasar con ellas a partir de ese minuto en que cruzaban ese checkpoint, porque era solo incertidumbre lo que venía por delante, solo incertidumbre de una guerra que no se sabe ni siquiera cuándo va a terminar, cuándo van a tener posibilidad de volver a sus casas, si es que en algún momento van a tener posibilidad de hacerlo, si es que en algún momento, en realidad, si sus casas siguen todavía en pie, porque la mayoría no lo sabe y probablemente no sea así. Y es imposible, como tú dices, Ignacio, no empatizar con eso. O sea, yo creo que, tendríamos que tener algún tipo de patología bien extraña para no poder empatizar y sensibilizarse con lo que una mujer así, un niño con 3 grados bajo cero está sintiendo después de haber dejado a su papá al otro lado de la frontera, o a sus hermanos, o a su abuelo, o a gran parte de su familia al otro lado de la frontera. Yo creo que esa emoción, esa sensibilidad que a uno le genera como periodista no es mala, yo creo que es parte de la información. Si nosotros no nos sensibilizamos con eso, ¿cómo vamos a poder transmitir realmente la crudeza de la guerra? Que es mucho más que aviones y tanques, que es lo que normalmente vemos en las películas, ¿no? Es el horror de esas historias, de cada una de esas historias. Y yo creo que esa capacidad de empatizar con lo que está pasando cada una de esas personas es fundamental para poder informar, pero insisto, sin perdernos nunca de que las historias y lo relevante son esas personas, no nosotros. Sí, y la misma línea, Rafa, ¿cómo también se cuesta, así como decía Andrea, de que obviamente es imposible no empatizar o sensibilizarse ante situaciones humanas, que son más allá, como dice Andrea, de los tanques y los aviones? ¿Cómo también es difícil no tomar partido? Porque en una guerra hay dos países, o dos bloques, o posiciones antagónicas. A ver, Cristiana Manpur decía que ser objetivo... Cristiana Manpur es probablemente una de las corresponsales de guerra más famosas de los últimos 20 años. Yo no sé en qué está ahora ella, pero yo no me perdía sus coberturas de la guerra en la ex Yugoslavia. Sigue. ¿Sí? Sí. Estuvo también ahora en el tema Ucrania. Y yo a ella le escuché decir una vez, a propósito de la masacre de Srebrenica, creo que fue, que ser objetivo es interrogar a las dos partes, darle a las dos partes la oportunidad de que cuenten su versión de lo ocurrido. Pero no es tratarlos igual. No se puede tratar igual a la víctima que al victimario. O sea, yo no tengo ninguna duda de que cuando estoy ahí y veo mujeres que salen corriendo con lo que pudieran... O sea, un día habíamos terminado de trabajar. Curiosamente, esta guerra tiene una cobertura muy especial, si querés después lo conversamos, pero esta guerra tiene cobertura que yo no había visto nunca. Entonces terminamos de trabajar, tipín, 7 y algo, teníamos despacho a las 3 de la mañana, que es las 9 de la noche de acá, entonces dijimos, vamos a comer algo. Y entramos a un local de pizzas, que es lo único que encontré abierto, porque a las 10 había curfew, había toque de queda. Y entramos y veo una mesa con gente. Estoy esperando la pizza, llega, de repente me fijo, y eran 4 mujeres con 7 niños, y un par de maletas. Eran evidentemente refugiados
que apenas podían con los niños. Entonces, ¿cómo no voy a empatizar con esas mujeres? ¿Cómo no voy a pensar que ese es el bando correcto? Si lo que pasa es que, y esto lo sabemos por experiencia, hago el disclosure, André y yo trabajamos años juntos en TVN, y uno cubrió guerras desde su oficina y vio imágenes terribles de su oficina. Nosotros las imágenes que vemos en la guerra no tienen mucho de nuevo porque las vimos 1000 veces en la hora en que recibíamos las imágenes del extranjero. Pero uno sabe que en la guerra no hay buenos, no hay buenos, hay víctimas, hay victimarios, pero buenos no hay ninguno, porque cuando un país entra en guerra es que falló una serie de medidas que hay antes. Los países tienen organizados una cantidad de salvaguardas de tratados internacionales, aspectos diplomáticos para evitar llegar a esto. Von Clausewitz decía que la guerra es el último recurso de la diplomacia. El último, todos los demás hay que quemarlos antes de llegar acá. Entonces, tanto Rusia como Ucrania fallaron en todos esos aspectos. Y cuando llegas a la guerra, yo sé que no hay buenos, pero sí sé sé que no hay, que todos son malos a la hora de declarar una guerra, pero sí quiénes son los buenos. Los buenos son las personas que tienen que salir corriendo. Entonces uno toma partido y probablemente el día de mañana te vas a ver tomando partido por la madre del soldado que fue capturado y que los tienen presos en una cárcel sometido a torturas. No se trata de decir quién es bueno o quién es malo. Uno tiene que empatizar legítimamente con el dolor, con el sufrimiento humano de quienes están involucrados sin querer estar involucrados. El resto, ¿no? Yo no podría empatizar ni con Putin, ¿no? O con el batallón de Azov, digamos. Ellos son tipos que han estado buscando este tipo de cosas durante años. Pero los buenos, ¿quiénes son los buenos? Son las víctimas, son los civiles. Normalmente, y eso ocurre desde la Segunda Guerra Mundial en adelante con una fuerza espantosa, la cantidad de muertes civiles supera con creces, desde la Primera Guerra Mundial, a las muertes de militares en un conflicto. A propósito de lo que decía Rafa, vamos a lo práctico, Andrea, la rutina. Porque uno los ve, ¿no es cierto? Y claro, no es muy bonito la guerra, pero dice, oye, qué choro el trabajo, estar ahí, la guerra, uno conversa con los alumnos. Pero ¿cómo es la rutina? Porque es muy pesado, el Rafa decía, los temas del cambio de horario, por ejemplo. Sí. Uno los ve, claro, acá sentado en el sillón a las 9 de la noche, digamos, Sí. pero ¿cómo es la rutina? Por ejemplo, ¿a qué hora te levantás? ¿Cómo es? Bueno, el trabajo de una cobertura parte en el momento mismo en que uno toma la maleta y se sube al avión. Uno ya está trabajando en ese momento y ocurrió que, en mi caso, para llegar a Varsovia, que fue mi primer punto de acceso como a la zona, tuve que hacer 3 escalas. En una de esas, además, me desviaron el avión porque un tipo amenazó con un cuchillo a una azafata, por lo tanto debía aterrizar en Ámsterdam y terminé en Alemania. Todas estas cosas son cosas que nadie sabe, ¿no? Pero siempre cuando pueden pasar cosas ocurren todas juntas. Entonces uno lo único que quiere es llegar lo antes posible a la zona para empezar a reportear y suceden cosas como estas fortuitas que afortunadamente no pasan a mayores, pero a lo que voy es que uno siempre tiene que estar preparado para que sucedan imprevistos. Además de eso, nos pierden las maletas, además de eso, el auto que supuestamente nos estaba esperando no estaba, y nada de eso importa porque uno tiene que estar a la hora del noticiero listo para despachar, donde sea y como sea. Eso significa un estrés súper grande y por eso yo decía que ojalá nuestra preocupación siempre fuera solo lo del contenido, ¿no? ¿Qué historias voy a contar? ¿Con quién voy a hablar? Pero lamentablemente, y ahí tenemos tantas otras historias con Rafa, de cuando uno tiene que resolver cosas muy domésticas, muy domésticas. Yo ese día llegué a las 9:01 de la noche a una estación de tren en Lublin, muy cerca de la frontera con Ucrania. Habían 3 grados bajo cero, nos habían perdido la maleta, por lo tanto no tenía tampoco ropa para abrigarme. Y empecé a despachar desde la calle para el noticiero central extensamente. ¿Qué es lo que viene después? Es un non-stop, porque todos obviamente cuando uno ya está en terreno quieren que uno esté despachando, entonces yo creo que los 3 primeros días de cobertura dormí 2 horas diarias. La verdad es que va a sonar terrible lo que les voy a contar, pero
Yo, como no tenía dónde comer, en algún momento comí de la comida que les daban a los refugiados y que nos ofrecieron también, porque la gente en esos contextos, y es bien increíble, pero en momentos así tan extremos la gente es tan generosa. Entonces, no solamente estaban preocupados de ellos mismos, sino que de quienes estábamos ahí haciendo cobertura. Y éramos varios los periodistas que obviamente no teníamos ni una posibilidad de comprar nada para comer, entonces nos ofrecían también comida a nosotros. Y en algún momento me tomé una sopita ahí cuando estábamos congelados en la frontera comiendo. Y bueno, después de ya algunos días se empieza como a normalizar la situación y empezamos ya a tener posibilidad de dormir. Cuando digo dormir estoy hablando de no más de 4 horas, o sea, porque uno reportea con el horario de allá, pero despacha con el horario de Chile. Por lo tanto, claro, estábamos, en mi caso, de repente hasta las 2:30 de la mañana despachando y después teníamos que manejar al hotel 1 hora y media más, por lo tanto llegaba a las 4 de la mañana y después así, y así. Y así estuvimos prácticamente 3 semanas trabajando. Esa es la rutina. Rafa, su rutina, tú estás allá con camarógrafo, estás con Daniel también. Sí, borscht, la sopa de borscht. Borscht. Una exquisita sopa Muy rica. de verduras, beterraga y yogur. Rutina. Maravillosa. A ver, es que la rutina O no la existe. la no rutina, en realidad. La rutina no existe. Llegáis a un país donde nadie habla inglés. Nadie, de nadie, de nadie. Alguno balbucea algunas cosas. Si ese tipo balbucea algo de inglés, tienes a tu guía, al que te va a llevar a trastabillones a cualquier parte, digamos. Y el guía local se le llama productor local, se llama fixer. Tiene 1000 nombres, pero es el que te salva. Entonces, imagínate que vas llegando y el fixer te va a buscar a otro paso fronterizo, a 70 kilómetros. Tú llegáis con 2 maletas, una del camarógrafo, otra tuya, y otras 2 maletas más de equipo que le traes a otro equipo, entre ellos chalecos antibalas que pesan. Te bajáis del avión, salís con las maletas, pasáis a la calle y lo primero que haces es te rompen 2 ruedas, pero no aguantan el peso. Las maletas esas están hechas para el camino que va del taxi al avión, no para otras cosas. O sea, yo terminé pasando la frontera con un carro de supermercado y las maletas arriba, y después tuve que caminar 2 kilómetros con ese maldito carro hasta que pasó alguien que se apiadó de nosotros y con un alma caricativa y $200 nos llevó hasta el lugar donde $200 por 70 kilómetros, o sea, es como, no sé, ir a Curacaví y volver y te cobran 180 lucas. Y en el alma caricativa que me tocó en Rzeszów, en Polonia, me cobró 200 euros por llevarme a la frontera sin ninguna garantía, me dejó a 1 kilómetro. Por eso los equipos gastan plata como país en guerra. Sí. Y después tú llegas y tienes que conseguir un chofer y rogar porque sepa los de inglés. O en el caso ya que te sacaste el loto es cuando conseguís un guía que tiene auto. Y que te cobra por las 2 cosas, pero que no tenés el problema de estar consiguiendo uno, que falla el otro, que se le pinchó la rueda, que se quedó sin benzina. Normalmente la comida es lo que encontráis en la calle. Eventualmente, cuando tú estás a punto de llegar, sabéis que tenéis que desayunar. Lo ideal es en un hotel con buen desayuno, porque el resto del día no vas a comer. Eso es un hecho. Todos los que hemos estado en corresponsalía sabemos eso. Tú no vas a comer durante el resto del día. Lo que decía la Andy, tú tienes que despachar a las 3 de la mañana, hora local, para las 9 de la noche, hora chilena, pero te levantas 3 horas después a trabajar. Entonces, tu sueño es siempre de asaltos. Comer, bueno, en este caso en particular la comida era muy, muy rica, pero en otros lugares no sabéis lo que estáis comiendo, digamos. Y también, a veces comes en la calle, aquí habían buenos kebab en la calle, por ejemplo. Lleno. Sí, por todos lados. Era mi cena todos los días. Pero los problemas son, ¿hacia dónde te mueves? Porque claro, tú empezás a recibir información cuando estás acá, pero cuando llegué allá tenía otra panoplia de información. Yo me suscribí a 4 o 5 grupos de Telegram donde salían todos los combates que estaban habiendo y básicamente no podía ir a ninguna parte. Mi encargado de seguridad me dijo, vamos a Sitomir, nos devolvemos a las 2:30 de la tarde. Digo, ¿pero por qué a las 2:30 de la tarde si tenemos luz hasta las 5? Me dice, porque esto es un minibús que tiene una huella de calor igual que un tanque. Si nos ve un avión nos va a bombardear. Y ahí entramos a parte que yo no pensaba en todo eso. Y además antes tenemos que ir a conseguir morfina, me dijo. ¿Por qué morfina? Eres drogadicto. No, porque si alguno de ustedes sale herido, yo necesito poder controlar el dolor. Entonces, una serie de cosas que a mí me tocó ahora, porque nunca antes me había tocado. Antes,
la época de Irak nosotros nos subíamos, en Colombia me subí a un bus a un colectivo, digamos, que el embajador chileno casi pide que me deporten por haber hecho esa tontera, haberme metido a zona de guerra en un auto, en una micro. Pero hoy el asunto es más complejo porque, ya eso quería llegar, es vivo. Nosotros llegábamos a una zona, salíamos a reportear a las 7 de la mañana, a las 4 o 5 de la tarde parábamos, escribíamos el libreto, nos sentábamos frente al computador o las islas de edición cuando empezamos en esto, y a las 9 de la noche teníamos lista una nota para despachar en tiempo real o con desfase, pero tú tenías la nota de 4, 5, 6 minutos con una pieza sustanciosa de información, con profundidad. Hoy día todo es vivo. Hoy día tú te parás en el vivo y ¿cuánto tiempo puedes sostener un vivo en un país que no hablan tu lengua y donde casi nadie habla inglés si te piden que estés ahí constantemente entregando información? Suena la sirena y es noticia, pasa gente y es noticia. Y ahí una gran cantidad de cosas dependen. Uno, de quién logras entrevistar y hayas elegido antes, y dos, de la suerte. Entonces, y eso es tremendamente desgastante. Tú llegas a las 9 de la noche y lo único que querías es descansar un poco y bien sabes que no puedes porque vas a tener el despacho y tienes que sacar un par de cuñas para despacharlas en el central. Entonces, esa rutina de vivir para el despacho en vivo es, además, lo que decía la Andrea, te lleváis una Divey, una mochila que transmite, pero no en todas partes encuentras chips compatibles o te pierdes las antenas y no te empezás a robotizar o te dicen quédate quieto porque si no la imagen se va. Son cosas con las que tienes que estar lidiando que en nuestra época resolvía el camarógrafo y el encargado de señal y nosotros contenido. Ahora no, pues tú eres parte del entorno y ellos también, que ocurre en vivo y que muchas veces atenta contra la profundidad de la información. Esto para aclarar también que no es que ustedes lleguen y lo están esperando, y llegan al hotel, los va a estar esperando el guía, el traductor y... Es que es chistoso, porque uno ve... Es que mucha gente puede pensar eso. Lo que pasa es que existe eso, no en Chile. Ah, bueno, claro. Sí. O sea, claro, uno ve con envidia siempre las coberturas internacionales cómo están desplegados CNN Internacional y los grandes BBC. Medios, ¿no? La propia BBC. ¿Cuántos aviones blindados tienen para transportar a la gente? Con equipos de 8 personas, donde tienen... el encargado de audio, el encargado de iluminación, te arman un set en medio de la nada. Yo he visto así en cobertura, me pasó en la cobertura de la elección de Estados Unidos el año pasado cuando gana Joe Biden y entonces tú ves a las anchor de Estados Unidos, de otros medios internacionales, de Alemania, qué sé yo, con su set y su maquilladora al lado y yo en una vereda con un estuchito ahí de... bueno, así trabajamos nosotros. No es que lo otro no exista, también existe y yo creo que, claro, todos aspiramos a eso, por un tema de seguridad, por un tema de entregar mejor información. Lo óptimo sería que pudiésemos tener ese nivel de despliegue para poder hacer una cobertura lo mejor posible. Por eso a veces encuentro que es un poco injusta las comparaciones que se hacen, ¿no? Porque la verdad es que... Con mucha humildad lo digo, nosotros hacemos mucho en términos de la capacidad real que tenemos de despliegue y parte fundamental de eso es el nivel de compromiso que tiene cada uno de nosotros cuando está desplegado en terreno y no estoy hablando solamente de los que aparecemos, sino que de esos camarógrafos que hacen cosas realmente impresionantes para salvar la situación. Y son cosas que, bueno, no se saben, no se tienen que saber tampoco, ¿ah? No creo que sea bueno estar como visibilizando eso, pero les cuento a ustedes porque alguna vez les va a tocar, si es que quieren realmente seguir en esto, estar en esas condiciones. Y es bueno que nosotros al menos le rindamos el homenaje que merecen. Absolutamente. Sacan la cresta. Sí, exactamente. Es lo que no sé. Bueno, Andrea, a propósito, bueno, tú tuviste ya 3 semanas, ¿no? Casi 3 semanas, sí. Pero en general, obviamente ya estás preocupada del reporteo. ¿Cómo has visto la cobertura en general en Chile? A propósito de lo que tú decías, que claro, bueno, la gente hoy día en general critica cualquier cosa, digamos, pero ¿cómo has visto la cobertura? Porque hay gente que dice, pero ya que le dan tanto y todo el día, bueno, ahora menos, pero ¿cómo has visto el nivel en general de los medios en Chile? Pucha, lo he visto poco, porque en verdad cuando uno está en terreno no tiene posibilidad de ver nada más de lo que uno mismo está haciendo. Ni siquiera tenía opción de ver lo que estaban haciendo mis propios compañeros, porque
porque eso es otra cosa, uno está prácticamente a ciegas allá, no tiene yo no estoy viendo la transmisión de Mega ni nada, con suerte tengo un teléfono con un retorno que se me corta cada rato, y de audio, ¿no? Donde me dan instrucciones, a veces se cortaba, no volvía, los problemas de señal, en fin, entonces tengo esas 3 semanas en que no supe qué hizo el resto de los medios chilenos, la verdad. Me puedo dejar guiar por comentarios y cosas, pero me parece que sería injusto también, así que no lo sé. Creo que una situación como la que se está viviendo en Ucrania amerita una gran cobertura y creo que sería óptimo que pudiésemos tener más coberturas de este tipo con otros conflictos, porque tengo la convicción de que si bien ahora tenemos la capacidad de recibir imágenes de muchas más fuentes que antes, cuando, no sé, el Rafa mencionaba, ¿no? Hace 20 años uno estaba muy limitado a lo que enviaban las agencias que uno tenía contratado y eso sería. Ahora hay una diversidad de fuentes tremenda y uno obtiene imágenes e información de manera casi instantánea. Pero creo que nada reemplaza el hecho de que uno tenga un periodista en terreno, y porque da una mirada distinta, porque la manera en que uno interpreta desde Chile los hechos, con un periodista que esté allí, no es la misma que puede tener por razones obvias un periodista europeo, un periodista de Medio Oriente. La mirada nuestra es particular por nuestras propias historias y creo que eso siempre vale la pena. Ojalá fuese más frecuente. Rafa, bueno, tú trabajas en Internacional desde hace algunos años, y creo que lo hemos conversado. Hubo una época en que prácticamente los bloques internacionales, las noticias internacionales casi desaparecieron de nuestro noticiario y era con suerte una capsulita. ¿Sientes que ha vuelto no solo por lo de la situación actual de Ucrania y Rusia, sino que desde hace algunos años como que volvió un poco el tema internacional, porque tuvimos una época literalmente en que, en la televisión al menos, casi no había, ahora por lo menos hay panelistas, o siempre tú vas a decir que es poco, pero sacándolo de Rusia y Ucrania con una situación especial, ¿ha vuelto un poco? No fue una vez. Yo sé que tú habrás visto en algún archivo que había un señor que se llamaba José María Navasal. Sí, claro. Este señor hacía comentarios y eran muy buenos. Tú podías estar de acuerdo o no, pero eran muy buenos, tenían profundidad de contenido. Se murió este señor o se retiró y la tele empezó a privilegiar. Y esto es el pedazo que yo vi, quizás antes igual fue igual. Empezamos a reducir el espacio de Inter a un par de noticias internacionales y siempre digo lo mismo, a la ardillita que esquía. Viste que sale la ardillita haciendo surf. El oso verde. Claro, cualquier cosa. Y nosotros somos de esa era, digamos, luchando para poner noticias internacionales hasta que Osama Bin Laden volvió a colocar las noticias internacionales en el tapete y volvió la cobertura. Me acuerdo de nuestro editor Mario Aguilera diciendo, pero ¿cómo es posible que hoy día solo tengamos 25 minutos de Inter? Cuando lo normal eran 2 minutos, no más que eso. Y después de eso volvió a decaer. Y va a volver a subir con la guerra en Ucrania y va a volver a decaer. Si el problema es que mientras nosotros nos sometemos a este juego, avanzan la inmediatez de las redes sociales, Telegram, WhatsApp y Twitter. Todo eso hoy día es competencia para el que hace el despacho de la noche de Inter. Porque todo ya lo viste en Twitter, todo lo viste en algún grupo de WhatsApp. Si tienes Telegram, a mí me han llegado imágenes y ¿para qué te voy a decir de YouTube? Donde hay gente que está sacando información constantemente. Entonces, va a volver y se va a volver ahí. Y a medida que eso ocurre, va a seguir avanzando las redes sociales en una transformación del mercado que se va a segmentar y que seguramente va a tener que ver con redes dedicadas a esto y no televisión abierta. Pues Andrea, lo que decía Rafa de las redes sociales, ¿tú crees que aquel concepto que dice que la labor de los periodistas hoy día es más importante que antes, justamente porque hay un exceso de data y de información, más que información, porque de datos? Absolutamente. Porque tenemos que jerarquizar y explicar las cosas que la gente ya sabe, que sabe el qué, digamos, que antes ni siquiera sabíamos eso, pero hoy día la gente sabe mucho como el titular, pero se pierde. ¿Es más importante la labor nuestra aquí? Yo creo que la labor de los periodistas hoy es más importante que nunca porque, bueno, han pasado muchas cosas en muy poco tiempo. Cuando empezamos a ver el surgimiento de las redes sociales, yo creo que la mayoría lo miramos con mucha esperanza, ¿no? De que iba a ser una posibilidad de democratizar la información,
de aumentar el acceso a la información de todos los ciudadanos y que eso, por supuesto, iba a ser un aporte para las sociedades, para la toma de decisiones, para las democracias, pero lo que en algún momento pensamos iba a ser ampliar nuestra mirada de esta forma, lo que hizo fue todo lo contrario, ¿no? Fue cerrarla completamente. Entonces, por cómo funcionan las redes sociales, y eso ustedes lo saben mejor que yo, los algoritmos de redes sociales hacen que finalmente yo cree una realidad que está absolutamente sesgada por mis propias convicciones. Yo estoy en redes, y ustedes me van a decir, oye, pero salió en Facebook. Sí, porque en Facebook o en Twitter yo sigo a gente que piensa parecido a mí, o la gran mayoría de las personas, y me va recomendando información que lo único que hace es convencerme de que yo estoy en lo cierto y que mi postura es la real, esa es la verdadera información y todo lo demás es mentira. Entonces, yo creo que el gran desafío que tenemos los periodistas hoy no solamente es informar, que es lo que siempre ha estado en el centro, por supuesto, y no se nos puede olvidar, sino que además combatir esa desinformación. Y es difícil porque cuando tú tienes la inmediatez de la información a ese nivel de volumen, con la cantidad de cosas que están circulando, que surgen, que se viralizan, verdaderas, falsas, accidentalmente falsas, a propósito falsas, ¿no? Instalación de mentiras con objetivos que son bastante más profundos, pensados y políticos, por ejemplo, nuestro rol se hace fundamental, pero es una pelea bien desigual, porque siempre vamos a estar más tarde. A mí siempre me dicen, oye, pero si esto ya salió, sí, pero yo no puedo publicar cualquier cosa, yo tengo que verificar algo antes, no puedo llegar y mostrar un video, aunque ese video sea real y todo me indique que ahí parece que alguien le está pegando a otra persona, pero tengo que saber de dónde salió, de cuándo es, qué contexto, cuál es la información, en fin, antes de contar esa historia. Bueno, ese trabajo requiere tiempo, por lo tanto, nunca vamos a estar al mismo nivel de velocidad que lo que hacen las redes sociales. Pero no por eso nos vamos a perder de que nuestro objetivo es informar de manera veraz y, aunque eso implica a veces, salir un poco después. Rafa. Suscribo. No, las redes son porno, las redes son pornografía. No solamente por el intercambio de imágenes, sino que porque te dan algo aislado de su contexto. Así como la pornografía es el acto sexual aislado de su contexto, la red social te da data que abstrae la información. Entonces tú tienes que buscar la información que hay detrás para darle el contexto necesario. La labor de los periodistas sigue siendo la misma que ha sido desde que se creó esta carrera. No ha cambiado. Borrar o barrer la ignorancia, cambiarla por información, por data, por orientación, si se quiere. Pero hoy día tiene esa diferencia porque todo el mundo lo sabe, es más fácil que el chico que tiene un computador vea pornografía a que lea literatura. Sí, es obvio, porque la pornografía va al impacto. Y ese es el gran problema. Y a mí me gusta hacer la comparación porque es pornografía. Esto de tener información sin contexto es pornográfico. Porque además terminas haciéndole creer a la gente cosas que no son reales. Como la pornografía te hace creer cosas que no son reales. Entonces, yo creo, y me voy a una pregunta que hiciste antes. Yo, en el juicio de los colegas de cómo hicieron su pega, no sé qué decirte, porque yo llegué acá a Chile un día antes de irme a Ucrania, o 2 días antes, no alcancé a ver las coberturas. Pero yo creo que en las coberturas uno tiene que hacer una cazuela, como era dicho de nuevo Mario Aguilera, que tiene que tener algo de qué está pasando con los refugiados, qué está pasando con el flujo migratorio, qué está pasando con la diplomacia internacional, qué está pasando en el terreno y qué está pasando en el área militar. Porque si voy a hacer solamente el área militar, alcanza con leer un reporte de los milicos. Si vas a hacer solamente un reporte de los refugiados, alcanza con leer qué te dice la organización, la ACNUR, etcétera. Nosotros tenemos que tener una visión lo más comprensiva posible, de que comprenda la mayor parte de aristas del problema. Y por eso las redes sociales son un enemigo brutal de esa búsqueda, y por eso también uno debe hacer la renuncia y salir un poco después, pero con el mayor calado. Y es por eso que el vivo a mí me enerva tanto, porque tenéis que estar usando los pocos tiempos extra en buscar cómo rellenar esa información. Hoy antes de darle paso sobre todo a nuestros alumnos, nuestras alumnas que más de alguna pregunta van a querer hacer, cortito así como un consejo a nuestros chiquillos y chiquillas que están empezando y que
Ahora, lo único que quieren es ir a reportear una guerra, me imagino. Que están empezando, consejo breve. Yo nunca quise reportear guerras, ¿ah? No, porque además que encuentro que es lo más terrible a lo que puede verse sometido un ser humano. Entonces, tampoco es que uno goce con ese tipo de situaciones o con tragedias o con catástrofes, pero sí tengo la convicción, y la he tenido siempre, porque además, bueno, cosas de una que siempre quiso ser periodista, no sé por qué, de que la labor que nosotros hacemos es fundamental, es importantísima, es muy relevante para el funcionamiento de la democracia, y voy a insistir con esa palabra porque me parece que es muy importante en el actual contexto mundial, porque necesitamos gente informada y bien informada para que tome buenas decisiones. Y yo creo que lo que está en juego, y perdón que vuelva al tema de la desinformación, pero lo que está en juego no es solamente la desinformación, porque sí, ¿no? Y el periodismo y los cuestionamientos. Lo que aquí está en juego es el funcionamiento de los sistemas democráticos. Cuando vemos que cuando se logran instalar mentiras y fake news, hay un comportamiento que puede terminar modificando el resultado de una elección presidencial, por ejemplo, y eso lo hemos visto ya, o sea, no es algo que estoy inventando, es algo que ya hemos visto en distintas partes del mundo, por eso que me parece fundamental. Y yo creo que quienes tengan la convicción de que el periodismo es su camino, realmente piénsenlo bien, pero no, es un trabajo apasionante, pero hay que tener en consideración lo que les menciono. Es muy importante, más allá del rol que uno cumpla, de lo que vaya a ser el día de mañana, y no perderse de cuál es ese objetivo, ¿no? Que es informar, independiente de cuál sea la plataforma. Creo que también es interesante ver cómo han ido cambiando ciertas figuras, ciertas formas respecto a eso, pero es no perderse, que nuestro rol es informar de la mejor manera posible, y para eso, algo que suena muy obvio y muy sencillo, hay que hacer un tremendo trabajo, Muy difícil. Rafa, consejo a nuestro... ¿Por qué me vas a dar consejos a mí, que soy el peor ejemplo de cualquier cosa? Por lo mismo. Por lo mismo. Estudien otra cosa. Estudien otra cosa, van a ganar más plata. Una vez hicimos una encuesta con Claudio Pardo, un compañero de pega, y el 70% de nuestros colegas eran divorciados, dipsómanos o adictos a las pastillas antidepresivas. Estamos en TVN. Sin embargo, y dicho aquello, si te gusta de verdad esta carrera, es lo más hermoso del mundo. No hay nada mejor que esta carrera, si te gusta. Si no, lo vas a estar pasando mal todos los días de tu vida y diciendo por qué no estudié ingeniería comercial, como me dijo mi papá. Esta es una carrera que da pocas satisfacciones, pero las que da son muy profundas. Andrea dice que ella nunca quiso cubrir conflictos. Yo nunca he podido evitar cubrir conflictos. Yo siento que cuando uno hace esa pega, está en el corazón del periodismo, que es darle voz a gente que no tiene voz, contar cosas que si tú no estuvieras ahí no habrían ocurrido. Por eso a mí me gusta tanto la pega que hace Andrea, porque aunque nunca quiso hacerla, la hace excelente. La hace excelente. Pero para eso te tiene que gustar, y mi teoría particular es que para estudiar cualquier cosa en la vida te tiene que gustar. Si no, dedícate a otra cosa, porque cuando estudias lo que te gusta eres feliz, y esa felicidad se nota en tu trabajo y se transmite a los demás. Metafísica pura lo mismo. Pero si eres un infeliz, bueno, ¿qué más hay que decir? Bien. ¿Preguntas de nuestros alumnos? Ahí está Andrea con el micrófono. Ahí. Buenos días, Rafael, buenos días, Andrea, buenos días, director. Mío? ¿Perdón? No, pero como tenía el micrófono lo confundí. Bueno, la pregunta es la siguiente.
Rafa, tú estuviste en la Fuerza Aérea. Y Andrea, bueno, no encontré rastros tuyos de que haya sido o que haya estado. La pregunta es, ¿qué los motiva a ustedes a ir a meterse en una zona de conflicto? A estar metidos donde llueven balazos, donde los pueden tomar detenidos, donde, en tu caso, Rafael, te pueden cortar las transmisiones, los militares. ¿Qué los motiva a ustedes dos a ir a meterse allá, donde hay otros campos, por ejemplo, economía, política, actualidad? ¿Cuál es la idea o cómo lo ven ustedes como periodistas el estar metido ahí en un ambiente que poco, o sea, de seguridad no tiene nada? Entonces, eso. Vamos primero, siempre. Nuestro trabajo es estar normalmente en las zonas donde nadie quiere estar. Sería muy fome que estuviéramos cubriendo vacaciones en un hotel de 5 estrellas. En realidad no sería fome, sería fantástico, pero... Se hace también, ¿eh? Último. No, claro, nos toca estar en los lugares en que nadie quiere estar. Uno muchas veces, y nos ha tocado con Rafa en distintas situaciones, va hacia el lado contrario de donde viene saliendo toda la gente, ¿no? Cuando todo el mundo está escapando de una guerra, de una catástrofe, de un conflicto de desorden social, político, y la gente se está yendo hacia el otro lado, bueno, uno tiene que ir hacia allí. Porque para eso estamos, para contar esas historias, porque tengo la convicción, insisto, de que es fundamental que nosotros estemos ahí contando esas historias. Y no es porque tengamos un amor al riesgo ni al peligro, en ningún caso, por el contrario, yo creo que quienes cubrimos situaciones de conflicto estamos muy conscientes del riesgo y somos en general muy responsables. O sea, las decisiones, la otra vez alguien me preguntaba también, un estudiante, las decisiones de terreno, cuando uno está en una cobertura, las toma uno, hasta la cosa más insignificante, uno decide. Uno no tiene un jefe que le diga, mira, ponte aquí debajo y muévete hacia allá o despáchame desde el sector donde... No, porque nadie sabe mejor que uno lo que está pasando en terreno y por lo tanto nadie va a saber mejor que uno evaluar hasta dónde llegar y cómo hacerlo. Y yo confío en ese sentido en mi instinto, en mi conocimiento y en mi experiencia. Uno puede correr riesgo efectivamente en una zona de conflicto, pero también cuando con el Rafa nos tocó estar en Japón para el terremoto, tsunami, emergencia nuclear, pasan cosas. Uno iba a un terremoto, tsunami, y resulta que después hay una emergencia nuclear y bueno, uno no sabía muy bien a cómo iba a terminar eso. Pero es parte del trabajo, es fundamental que estemos allí para, insisto, darle voz a esas personas que no tienen la posibilidad de hacerlo. Y esa es la convicción que a mí me mueve cada vez que estoy armando mi maleta, dejando a mis hijas y a mi marido en la casa y yendo a una cobertura que puede ser complicada. Uno va ahí porque puede darle la posibilidad a gente que tiene una historia terrible que contar, de que la cuente. Mira, hace muchísimos años me tocó ir a los huracanes en Estados Unidos, entre Vilma y Katrina, uno de los dos. Y me metí por un camino, porque no encontraba nada, básicamente, me metí por un camino que finalmente me dio kilómetros de inundación. Y andando por esos kilómetros de inundación con el agua así, en la camioneta a 40 kilómetros por hora para que no se nos fuera a mojar el carburador ni nada, todavía con carburador en esa época, llegamos a un señor que era un señor mayor, alto, de brazos nudosos, un hombre que trabajaba la tierra todo el tiempo. Y nosotros, latinoamericanos, en Estados Unidos, en un camino perdido en el medio de la nada, en el cual nos metimos solamente porque un Paco me dijo que no me metiera por ahí. Cuando dicen que no te metáis por ahí es que ahí tiene que haber algo bueno. Y el tipo nos dice a nosotros, cuando lo voy y le saco un par de declaraciones, un par de cuñas, me dice que nos agradece que estemos ahí. Digo, nosotros somos de Latinoamérica. Me dice, no importa, la gente tiene que saber lo que nos está pasando, porque si no lo saben, ¿cómo nos van a ayudar?
Y ahí está la respuesta. ¿Por qué uno hace esta pega? Porque va a lugares donde pone en el tapete, en la palestra, donde se discuten las ideas, cosas que de otra manera no estarían ahí y que deben ser discutidas. ¿Una más? Porque tenemos ahora, en breves minutos, el lanzamiento de nuestro Observatorio de Nueva Ciudadanía y vamos a estar comentando más. Meli. Bueno, ¿cómo están? Recuerdo que cuando comencé la carrera, hace ya casi 4 años, tuviste la oportunidad de venir. Y una de mis preguntas siempre fue el conflicto en Ucrania. ¿Y cómo es ahora que ya el conflicto escaló, cuando has tenido tiempo trabajando en esto, hacerle entender a la ciudadanía que ha sido algo mucho más profundo, en el poco tiempo que te permiten a ti las coberturas en vivo? Y además luchar contra la desinformación que corrió tanto en el momento, que incluso los mismos ciudadanos, con lo que ustedes estaban en terreno, estaban bajo esa misma desinformación. ¿Cómo fue esa experiencia, en este caso para usted, Arístide? ¿Cómo fue esta experiencia vivirla en esas 3 semanas que estuvo cubriendo? Ese ha sido el desafío que hemos tenido, al menos desde que yo llegué a trabajar al área internacional de TVN, y que probablemente todos los periodistas que hemos trabajado en áreas internacionales, independiente del medio y del formato, siempre tenemos. ¿Cómo informar de cosas complejas en tan poco tiempo y con tan poca regularidad? Y esa es la pelea que yo estoy segura, porque lo he conversado muchas veces con otros colegas, que hemos estado dando permanentemente. No es porque uno quiera tener más tiempo porque sí, sino que porque para que uno logre entender la complejidad de los procesos, uno requiere darle seguimiento. Y es entonces muy extraño explicar cuando parte la guerra de Ucrania sin que antes hayamos estado hablando de lo que estaba sucediendo en la zona, ¿no? Y esa es una pelea que damos constantemente y que, bueno, a veces ganamos, a veces perdemos, pero la damos, sin duda que la damos. El tema de la desinformación efectivamente nos afecta a todos, nos puede afectar a todos, también a la ciudadanía. Yo creo que en ese caso, cuando en terreno hay gente que está siendo víctima de desinformación, yo al menos trato de no juzgar esa situación porque también hay que ponerse del lado de quien lo está pasando mal, ¿no? Uno normalmente va a querer solamente conocer lo que tiene que ver con mi propia situación y lo que sea, no quiero decir conveniente, pero que coincida más con lo que yo estoy viviendo. Una víctima de la guerra en Ucrania probablemente solo va a ver el mal en Rusia, a Putin como el gran enemigo, y va a ser poco capaz de ver también que hay problemas y horrores al interior de las propias filas ucranianas. Pero uno no es quien para en ese momento hacérselo ver, creo yo. No es necesario. Uno en ese sentido tiene que ser también criterioso y creo que el tema y nuestra responsabilidad en ese sentido es entregar la información de la manera más completa posible al resto de la ciudadanía. Ojalá que esas personas el día de mañana tengan la capacidad también de darse cuenta de cómo eran las cosas, pero no sé, yo creo que uno no es quien para juzgar a alguien que está viviendo una situación así y que lo está afectando tan directamente. Bien, en honor al tiempo además de nuestros invitados y que además tenemos una actividad muy importante ahora a continuación, así que los invito a que se queden. Le quiero agradecer a Andrea Arístegui, muchas gracias por venir, don Rafael. Gracias por la invitación. De Vasconcelos. Bueno, siempre es importante tener testimonio de grandes periodistas y que además son muy generosos a la hora de compartir la experiencia y todo con nuestros estudiantes. Así que muchas gracias, gracias a ustedes también por la asistencia. Y yo vine ahora, por el café. Sí, hay más café. Y ahora ya, inmediatamente, para que se queden algo muy importante para nuestra facultad, el lanzamiento del Observatorio de Nueva Ciudadanía, un proyecto trascendente para nosotros con todo el cuerpo académico y el equipo de investigación, donde vamos a tratar temas, justamente, entre otras cosas, la importancia de las comunicaciones para la democracia, para el desarrollo, así que
Muchas gracias, así que los invitamos a quedarse. Nosotros tenemos que literalmente salir del set para que entren el resto. Así que muchas gracias, Gracias. a todas y todos por haber venido.